Doctora en Derecho, columnista del Universal, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Solange, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Estábamos escuchando ahorita la participación de Rusia y también de Ucrania en el Consejo de Seguridad. ¿Qué dice Rusia? Dice, la reunión de hoy es otro intento de las autoridades de Kiev para crear histeria artificial por lo que está ocurriendo en Ucrania, apoyados por los países occidentales. Hemos vuelto a escuchar mentiras de cómo Rusia atacó la planta de Zaporilla. Es parte de una campaña de mentiras, lo dibujan como un ataque intencionado que provocó un incendio. Mientras patrullábamos en la zona adyacente, una patrulla rusa fue atacada por un grupo de sabotaje de Ucrania para provocar un ataque. Los ucranianos abrieron fuego desde el edificio de entrenamiento, la patrulla rusa respondió. Mientras se retiraban, el grupo de saboteadores ucranianos prendió fuego al edificio de entrenamiento que está fuera del complejo de la central. Rusia está haciendo todo lo posible por mantener la seguridad de las centrales nucleares de Ucrania, pero hay una campaña de desinformación. ¿Qué sentido tendría? Somos un país vecino y nos interesa mantener niveles normales de radiación. Es parte de lo que dijo el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad. El representante de Ucrania pues está acusando a Rusia de cometer un acto de terrorismo nuclear en la central de Zaporilla y que esto no es contra Ucrania, es contra Europa entera, y hace un duro reclamo el representante de Ucrania en donde dice un puñado de los países que están sentados en esta mesa están haciendo nada, no están haciendo nada para detener a Rusia. Solange, ¿qué opina de esto que se está diciendo en el Consejo de Seguridad? Bueno, me parece que las acciones que han estado tomando los países aliados de la OTAN y muchos otros países que son miembros de la Unión Europea, pero no son parte de la OTAN, están dando resultado en términos de la presión económica hacia Rusia. Por supuesto, hay una gran crítica a nivel mundial. Vemos las imágenes de todas las personas, los ucranianos, las familias separadas, el drama, evidentemente el drama de la guerra, porque esto es una guerra, y se exige la entrada de tropas que puedan defender a los ucranianos frente a pues una guerra que es absolutamente dispar. Sin embargo, la razón de esta entrada, primera, Ucrania no es ni miembro de la OTAN ni miembro de la Unión Europea, y no hay una razón práctica para ingresar. Esto puede sonar muy duro, muy duro, pero el hecho de que la OTAN entrara directamente a defender a Ucrania, a atacar a las tropas rusas, sí daría pie a una tercera guerra mundial, ¿no? Esto ya sería un enfrentamiento directo entre las naciones occidentales y Rusia. Y me parece que nadie quiere eso. Es terrible lo que está sucediendo en Ucrania y me parece que se tienen que agotar todas las instancias posibles, desde la vía diplomática hasta las sanciones económicas, para tratar de detener el avance de Rusia y para tratar de detener pues esta masacre que está haciendo contra los ucranianos, antes de llegar a una vía armada en la que la OTAN lleve directamente tropas para enfrentarse al ejército ruso. Creo que se tienen que agotar todas las instancias antes de llegar a eso. Creo que eso tiene que ser la última fase, porque un Putin desesperado puede llevar a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Con la toma de las instalaciones nucleares, que evidentemente no van a detonar un arma nuclear porque son plantas nucleares. Esto no va a ser, no vamos a ver un Hiroshima, un Nagasaki, no vamos a ver esto, pero sí los niveles de radiación que pudimos ver en Fukushima, en Japón en su momento, o en el propio Chernóbil en Ucrania. Sí, ¿qué tan riesgoso es que se esté involucrando a las instalaciones nucleares de Ucrania en este conflicto? Rusia dice que tiene perfectamente todo controlado, que no hay ningún riesgo. Ucrania advierte que puede haber riesgo, hubo un incendio, ya fue sofocado. Los mensajes de los representantes de las Naciones Unidas en el tema de las plantas nucleares han llamado a la tranquilidad de que todo está bajo control, pero no es la única planta. Hay otras plantas ahí en Ucrania y que pudieran poner en riesgo a Europa entera. ¿Qué tan riesgoso es que se esté metiendo esta parte ya en el conflicto? A ver, me parece que debemos de mantener también como mucha calma
en términos de Rusia no se va a poner en riesgo a sí mismo. La cercanía de Ucrania y obviamente de los reactores nucleares con su propio territorio y con su propia población hace muy difícil que Rusia se atreva realmente a atentar y a hacer que haya un accidente nuclear de dimensiones importantes. Las plantas evidentemente son muy riesgosas. Puede haber un reactor nuclear que provoque un accidente similar, insisto, a lo que vimos en Fukushima, en Japón. Pero sería un accidente. Me parece que ahí tenemos que hacerle caso a las autoridades, los organismos internacionales que vigilan precisamente los niveles de radiación, lo han dicho, no hay niveles de radiación fuera de lo normal, pues no hubo ninguna afectación al refrigerador, que es el que se tiene que mantener bastante consistente, pues, para que no exista este escape de radiación. Entonces, me parece que debemos de tener mucha calma y creo yo que sería muy complejo que Rusia tomara una decisión de verdaderamente ocasionar un accidente nuclear en una de estas plantas. ¿Por qué? Porque además el avance de Rusia y el avance del ejército ruso a la toma de las plantas nucleares también tiene un componente estratégico, es quedarse con esas plantas. Las plantas nucleares que se encuentran instaladas en Ucrania proporcionan el 25% de la energía de todo el país. Evidentemente, dejar sin energía, quedarse con las plantas es dejar sin energía al país, pero también para Rusia es quedarse con esa energía. No va a destruir esas plantas, no las va a poner en riesgo. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy cautelosos. Me parece que el Consejo de Seguridad tiene que reunirse, me parece que es importante que se haga una advertencia a Rusia desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mantener la integridad de las plantas, pero yo no veo una intencionalidad de verdaderamente dañar las plantas y provocar un accidente nuclear. Sí, Putin ayer declaró que los planes van conforme a lo que él diseñó, es decir, lo que ha ocurrido en estos 9 días es conforme un plan que ha cumplido en los términos en que los planeó. ¿Por qué no se apura Putin y ya toma de una vez toda Ucrania? Porque tiene la fuerza para hacerlo. ¿Por qué así poquito a poquito? Bueno, probablemente sea porque no era su plan original, ¿no? No sabemos cuál era su plan original, pero por todo lo que hemos visto en los últimos años, desde por lo menos la toma de Crimea de 2014, nos queda claro que el objetivo de Putin es casi siempre hacer una guerra rápida, hacer una incursión o una invasión rápida, quedarse con el territorio y salir. Eso sucedió en Crimea, lo hizo en Chechenia en su momento. O sea, es su táctica, es la estrategia que ha llevado a cabo durante los 20 años que lleva en el poder. ¿Qué sucede en este caso? Y por eso creo que prácticamente todos los analistas coinciden, es que no le salió esta estrategia porque no esperaba la respuesta tan integral, tan fuerte del propio ejército ucraniano y también de la ciudadanía ucraniana. ¿Qué es lo que puede venir ahora? Bueno, me parece que tal vez, lamentablemente, la respuesta del ejército ucraniano ya no va a ser la misma. La destrucción de las ciudades, el ataque a población civil, la salida a todos estos refugiados, hay más de 1 millón de niños refugiados ahora ucranianos que están en diferentes países en Europa ahora, ha desmoralizado a la propia ciudadanía que sigue todavía en territorio ucraniano y también ha desmoralizado a las fuerzas que todavía le quedan al ejército ucraniano. Entonces creo que ahora va a empezar un avance muchísimo más rápido, que creo que es lo que él ha estado tratando de hacer, desmoralizando con estos ataques a la población civil, con la destrucción de las ciudades. Está provocando la salida de la gente, está provocando la salida del ejército ucraniano también. Y bueno, pues lo que va a suceder pronto, lamentablemente, es que vamos a ver la toma de Kiev. No creo que falten muchos días para que eso suceda, pero sí, definitivamente, me parece que se salió de su estrategia, que se escapó de sus manos este conflicto que para él tendría que haber durado unos cuantos días y que tendría que haber sido muy rápido. Sí, Solange Márquez, no es opción la rendición, es decir, no se ve en el escenario la posibilidad de que Ucrania se rinda para evitar más muertes.
No veo la rendición ni del lado ucraniano ni tampoco del lado ruso. Hay quienes aseguran que hay algunos analistas que aseguran que por el lado de Vladimir Putin sería tomar Kiev y sentarse a la mesa a negociar para que simplemente hasta ahí se quede. ¿Qué significaría para Putin hacer esto? Significaría de alguna manera regresar ahora sí que con muchas pérdidas. Serían más pérdidas que ganancias. Y eso para él internamente, recordemos también que todo esto tiene un componente de afectación de política interna. En el poder interno para Vladimir Putin sería muy costoso, muy desastroso. Ya hay una gran cantidad de personas dentro de las propias fronteras rusas que critican abiertamente lo que está sucediendo. Si Putin regresa sin haber ganado algo importante, y algo importante significa haberse quedado con Ucrania, tiene todas las posibilidades de perder el poder. Entonces, por el lado ruso es muy difícil una capitulación, y por el lado ucraniano es prácticamente imposible, porque significaría perder el país. La única forma es rendirse, y rendirse es entregarle Ucrania a Putin, que pueda derrocar abiertamente, implicaría la dimisión de Zelensky, y que se permita que se ponga a un gobierno pues prácticamente marioneta de Vladimir Putin, de Rusia, como ha sucedido en otros países, como ha sucedido en otras zonas, como ocurre ahora en Kazajstán, etcétera. Entonces, me parece que de ninguno de los dos lados hay posiciones, o más bien en los dos lados hay posiciones muy irreductibles que hacen muy difícil la negociación. Solange Márquez, doctora en Derecho, columnista del Universal, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos atentos, si usted nos los permite, de futuras participaciones para hablar sobre este tema, si le parece. Con todo gusto, Juan Carlos, muchas gracias.